Satanás y Jesús en el desierto, ¿por qué el diablo buscaba tentarlo? En este video hablaremos sobre la tentación de Jesús, propiciada por Satanás. Trataremos este asunto de manera detallada. Al final de Mateo capítulo 3, vemos que Jesús es bautizado, y al inicio de Mateo capítulo 4, encontramos que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Esta expresión de ser llevado por el Espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo, es sinónimo de decir que fue la voluntad de Dios que Jesús saliera del Jordán para ir hasta el desierto. Allí estuvo ayunando 40 días y 40 noches, y pasado ese tiempo, tuvo hambre. Este asunto se trata tanto al inicio de Mateo 4 como al inicio de Lucas 4, por eso te recomiendo que los leas paralelamente. En el libro de Lucas encontramos que Jesús no comió nada, y en el libro de Mateo deja en claro que ayunó tanto por el día como por la noche, dando a entender ambos autores que el Cristo no probó bocado alguno. Difícilmente una persona soporte más de 3 días sin beber agua, pero aquí solo se menciona que Jesús no comió, por lo que entendemos que sí bebió agua. Varias personas, algunas por huelga de hambre en prisión y otras por quedar atrapadas en alguna situación complicada, se han visto obligadas a soportar una cantidad de días similar o incluso mayor sin probar bocado. ¿Por qué 40 días y no uno más o uno menos? Este número aparece muchas veces en la Biblia y es para representar que Dios nos pone a prueba para fortalecernos. Te daré un ejemplo. Deuteronomio 8, versículos 2 al 4. Te acordarás de todo el camino en el desierto, por donde el Señor tu Dios te ha traído estos 40 años para afligirte y ponerte a prueba, y para saber lo que había en tu corazón, y si habrías de cumplir o no con sus mandamientos. El Señor te afligió, y te hizo sentir hambre, pero te sustentó con maná, comida que ni tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino que vive de todo lo que sale de la boca del Señor. En estos 40 años la ropa que llevabas puesta nunca se envejeció, ni se te han hinchado los pies. Las dificultades nos hacen creer que Dios nos ha abandonado, pero en realidad se ha alejado momentáneamente para que podamos madurar. Es cuestión de nosotros resistir la tentación viviendo en justicia, y no optando por el camino de la violencia, es decir, no atentar contra otros en medio de la desesperación. La expresión, como durante esos días no comió nada, pasado ese tiempo tuvo hambre, nos indica que el cuerpo de Jesús ya estaba lo suficientemente agotado como para ser puesto a prueba. De seguro el primer día ya estaba con hambre, pero hubiera sido inútil ponerlo a prueba en ese momento. Antes de iniciar con las tentaciones, quiero volver a la cita anterior de Deuteronomio para dejar en claro que Dios ya sabe lo que hay en nuestro corazón y si cumpliremos o no sus mandamientos. El propósito es que uno aprenda del sufrimiento y empiece a ver la vida con madurez, y sobre todo con confianza en la promesa de Dios, que es el regreso del Mesías. Primer tentación. Allí fue tentado por Satanás, también conocido como el diablo. Recordemos que Satanás es el equivalente en español a la palabra hebrea Satán, que significa oponente u opositor, mientras que la palabra diablo viene del griego y su significado es calumniador. Recuerda usar una Biblia interlineal para despejar tus dudas. Aprovecho para recordarte que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento en griego koiné, por lo tanto si buscas una Biblia interlineal para el Antiguo Testamento tendrá que ser hebreo-español, y para el Nuevo Testamento será griego-español. El tentador se le acercó y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí el Mesías está citando Deuteronomio 8, versículo 3, donde Dios le recuerda a los israelitas que Él los ha sustentado con maná por 40 años mientras deambulaban por el desierto. Esto es lo escrito, el Señor te afligió, y te hizo sentir hambre, pero te sustentó con maná, comida que ni tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino que vive de todo lo que sale de la boca del Señor. ¿Por qué Jesús debía pasar la prueba? Jesús ya era propietario de todo lo creado, pero ha dado su vida por nosotros para rescatarnos de la muerte y que seamos su descendencia en el reino venidero, un reino que no será conquistado ni tendrá fin porque habrán cesado los conflictos, y el corazón de los hombres ya no se alejará de Dios y la rectitud. El Mesías, que es parte de la naturaleza de Dios y por ende es Dios, se hizo carne y vivió las mismas debilidades que los hombres, para luego descender a la muerte y vencerla, liberándonos también a nosotros. Recordemos que ahora Jesús tiene la llave de la muerte y el Hades. En Isaías 53 encontramos más detalles sobre quién sería el Mesías.
Allí encontramos que sin haber cometido pecado, experimentaría el sufrimiento y cargaría sobre sí el pecado de aquellos que busquen dejar su vida viciosa para regresar a Dios. Este capítulo de Isaías se suele conocer como el siervo sufriente y trata, como hemos visto, de la condena de un hombre perfecto, que no cometió errores y que no desistió de cumplir la voluntad de Dios, aunque eso le costara su vida, vida que después recuperaría. De este capítulo, voy a resaltar el versículo 10, que dice lo siguiente: pero al Señor le pareció bien quebrantarlo y hacerlo padecer. Cuando se haya presentado a sí mismo como ofrenda para la expiación de pecado, verá a su descendencia, tendrá una larga vida, y por medio de él se verá prosperada la voluntad del Señor. A veces las traducciones confunden un poco. Si vemos este versículo en hebreo, y por eso te recomiendo siempre pegar unos vistazos a un interlineal hebreo-español, notamos que las dos veces que dice Señor en realidad está escrito YHVH, que es el nombre de Dios en hebreo y expresa su carácter divino, y no Adón, que significa amo, dueño, señor, soberano de naturaleza humana. Podríamos decir entonces que a Dios, Padre, le pareció bien que Dios, Hijo, se rebajara a nuestra naturaleza y conociera de primera mano y en carne propia el sufrimiento y la humillación por la que pasa gran parte de la humanidad. Un mejor ejemplo encontramos en Salmos 110 versículo 1, escrito por el rey David. El Señor dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos como estrado de tus pies. Si vamos a la versión en hebreo, leemos YHVH para referirse a Señor y luego Adón para referirse a Señor. Es necesario entender que Jesús es parte de la naturaleza de Dios y ha sido partícipe en la creación del universo y de todas las cosas, y por tanto éstas ya le pertenecían, pero se ha sacrificado para tener derecho legítimo sobre la muerte y para rescate de aquellos que han decidido vivir en justicia y rectitud tras el llamado al arrepentimiento, y que además confían en que Él es el Mesías y que regresará para cumplir su promesa de establecer su reino eterno de paz, lo cual incluye nuestra resurrección. Si bien ha sido voluntad de Dios Padre que Jesús se diera en sacrificio por la humanidad, también así lo quiso el mismo Jesús, ya que en Isaías 53 versículo 10 se deja en claro que se ha presentado a sí mismo como ofrenda para expiación de pecado, y nosotros, seguidores de Cristo de todas las naciones, somos su descendencia. ¿Por qué el diablo quería que Jesús pecara? El diablo buscaba que Jesús cometiera un error para que quedara reducido a un hombre enteramente ordinario, no coronándose como el Mesías prometido, no pudiendo ofrecerse como sacrificio perfecto ni tampoco siendo digno de tomar la soberanía sobre la muerte. De haber fallado, no podría establecer el reino de paz y eterno al momento de su regreso, porque no existiría un regreso. El haber fallado implicaría que Jesús permaneciera en la muerte, como el resto de nosotros. El cometer una falta, aunque fuera mínima, hubiera significado que este mundo continuara su curso de corrupción hasta que Dios Padre lo destruyera, no habiendo oportunidad para nosotros y tampoco para un Jesús prisionero de la muerte. Sí, hasta Jesús, que es parte de Dios, habría experimentado su propia destrucción por dejar de ser perfecto, por haberse alejado de la justicia y la verdad. Por ese motivo el diablo quería que Jesús cometiera un error. Segunda tentación. Luego leemos que el diablo lo llevó a la ciudad santa, esto es Jerusalén, y puso a Jesús en lo más alto del templo. Entonces le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate hacia abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará alrededor de ti, y también en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con piedra alguna. A esto, Jesús respondió: también está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Satanás citó Salmos 91 versículos 11 y 12, y Jesús replicó citando Deuteronomio 6 versículo 16. Quizás alguno se pregunte, ¿por qué Jesús simplemente no se tiró y dejó que sus ángeles lo salvaran de morir? La respuesta es simple: Jesús habría caído ante el deseo de tentar a Dios. No olvidemos que Satanás usó un condicional, es decir, le dijo que si realmente era el Hijo de Dios, que se tirara para demostrárselo, pero entonces Jesús hubiera cometido la falta antes mencionada. No debemos olvidar que Dios no puede ser tentado. Además, si Jesús ya sabía que era el Mesías, ¿qué sentido tendría arrojarse desde lo alto del templo? Jesús no tenía necesidad de demostrarle nada a Satanás, por eso optó por rechazar sus peticiones de tentar a Dios. Tercer tentación. Seguido a esto, el diablo lo llevó a un monte alto, y desde allí le mostró todos los reinos del mundo, es decir, exhibió todas las civilizaciones vigentes en el planeta, y le dijo: todo esto te daré, si te arrodillas delante de mí y me adoras. Jesús respondió: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás.
Muchos de nosotros hemos renegado de Dios en algún momento, quizás por miedo a no poder pagar el alquiler de la casa, por tener que comer menos para poder pagar servicios básicos porque la inflación nos ha devorado los ingresos, por no poder ayudar económicamente a algún familiar con la compra de medicamentos o por otras carencias. También por la tremenda fatiga de un trabajo que consume al máximo nuestras energías y por un mísero salario. En algún momento hemos dudado de la existencia de Dios, y otras veces le hemos reprochado que no castiga la maldad porque vemos la tierra cubierta de corrupción. Jesús también ha sentido hambre y cansancio, e incluso ha sentido temor cuando estuvo orando en Getsemaní, porque sabía que esa misma noche sería arrestado y posteriormente vendría su crucifixión. La respuesta de Jesús, de adorar y servir solo a Dios, es una cita de Deuteronomio 6, versículo 13. El punto aquí es que Jesús no eligió el camino fácil para conquistar el mundo, sino que eligió ser el Redentor justo y perfecto del cual escribieron los profetas varios siglos atrás, aunque eso conllevara que su cuerpo fuera posteriormente flagelado y enviado a la cruz. Llegaron ángeles a servirle. Después dice que el diablo se fue y unos ángeles se acercaron hasta Jesús para servirle. Imagino que le habrán llevado comida. Aprovecho para remarcar que en la versión del libro de Lucas, lo que dice Satanás es algo más extenso. Yo te daré poder sobre todos estos reinos y sobre sus riquezas, porque a mí han sido entregados, y yo puedo dárselos a quien yo quiera. Si te arrodillas delante de mí, todos serán tuyos. Recordemos que Satanás es lo opuesto a Dios, y definitivamente la tierra estaba bajo su dominio, alejada de la justicia y plagada de corrupción e idolatría. También dice que el diablo se apartó de Jesús por el momento, y esto es porque durante su posterior predicación muchos intentarían buscar una excusa para desacreditarlo y terminar con su vida. En Marcos 1, versículos 12 y 13, encontramos la tentación de Jesús de una manera muy reducida. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Cerrando este video, te leo Santiago 1, versículo 12. Dichoso el que hace frente a la tentación, porque, pasada la prueba, se hace acreedor a la corona de vida, la cual Dios ha prometido dar a quienes lo aman. Si este video te ha parecido de utilidad, regálame un me gusta y suscríbete, para que el canal y este video lleguen a otras personas. Si tienes alguna duda o consideras que debo corregir algo, házmelo saber en los comentarios o por privado. Sígueme en mis redes sociales para elegir los temas de los próximos videos.